La rutina cada vez más ocupada ha transformado por completo la forma como consumimos información. Y una de las mayores apuestas para los próximos años son los podcasts. Si tienes una marca con presencia digital, eres un productor de contenido, tienes algo que enseñar a la gente, ya tienes muchas razones para crear tu podcast. Mi nombre es Frank y en el Hotmart Tips de hoy te enseñaré cómo comenzar el tuyo. En 2004, un tipo llamado Dan Curry creó un sistema que permitía transmitir archivos de audio, como audioblogs y entrevistas a iTunes. En consecuencia, las personas pasaban los archivos a iPod y podían escuchar ese contenido donde quisieran. Desde ahí se dio inicio a lo que ahora conocemos como un podcast. El consumo de estos medios está aumentando porque, a diferencia de un programa de radio que es en vivo, puedes descargar y escuchar el podcast en cualquier momento y lugar que desees, ya sea en el gimnasio, en el autobús o en un avión. Y también requiere menos esfuerzo que el video, por ejemplo, que te exige sostener, escuchar y prestar atención a la pantalla. La buena noticia es que cualquiera puede crear un canal de podcast dentro de su propia casa. Pero antes de comenzar a practicar es importante que entiendas algo. Hacer un programa de audio es menos complejo que los vídeos, pero no significa que solo necesites grabar un audio u otro al azar y publicarlos. La creación de un podcast requiere planificación porque para ser considerado un podcast debe ser periódico y para mantener una frecuencia de publicación tienes que planificarlo. Primero, debes elegir el tipo de tema que vas a abordar. Hablar de cosas muy diferentes en cada episodio te resultará difícil para retener a tu audiencia. Si alguien se suscribe a un canal de tecnología y recibe un contenido sobre cómo entrenar a un perro, no tendrá mucho sentido, ¿verdad? A menos que haya una conexión como hablar de un robot que entrena perros. Lo ideal es que elijas un nicho para actuar. Tenemos un Hotmart Tips que te enseña cómo elegir tu nicho de mercado en 5 pasos. Haz clic a verlo en la tarjeta. Además, es muy importante definir tu audiencia. ¿Quiénes son las personas con las que estás hablando? Después de definir tu enfoque, elegirás el formato. Si va a ser una entrevista especializada, una charla con un tono más divertido, si el contenido es más educativo, y vas a crear los guiones con base a esto. El guión puede ser un texto fluido con una escritura más informal para no dar a entender qué estás leyendo. También puedes separarlo por temas o lo que creas que es mejor. La idea es hacerlo natural para tu oyente. Un consejo: es bueno dejar algunos podcasts grabados para que en caso de eventos imprevistos no interfieran su continuidad. Por ejemplo, si un entrevistado no puede participar. ¿Cómo hacerlo? Para grabar hay varias opciones de micrófonos en el mercado. Vale la pena investigar un poco. Puedes usar un micrófono USB, uno de solapa o el propio micrófono de tu celular. Independientemente de tu elección, graba en un lugar tranquilo y siempre haz primero una prueba. Y edita tu audio. Puedes insertar viñetas de sonido, bandas sonoras, efectos de sonido para llamar la atención. En resumen, invertir en una buena edición hará que tu episodio sea más dinámico. Una opción gratuita muy famosa es el Audacity. Para dispositivos móviles tenemos el Anchor, que fue comprado por Spotify, y lo bueno es que puedes grabar, editar y publicar todo en la misma aplicación. Anchor distribuye tu podcast a las plataformas más populares, como Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. A publicar, agregarás una foto de portada para darle una cara. Puedes editarla, por ejemplo, en Canva y crear tu identidad. La descripción y las palabras clave también son importantes para que tu podcast aparezca en las búsquedas de Google. Publica en las redes sociales, crea alianza con tus entrevistados, comparte. Ahora es ponerlo en práctica. Buen trabajo y hasta el próximo Hotmart Tips. Aparte de qué. Y en este Hotmart Tips, Hotmart Tips de hoy, de cómo hablar, a menos que haya una conexión, cómo hablar de un robot que entrena perros acá, ok. Podcast grabado, ¿para qué? Gravados. Hoje eu tô nervoso, que isso, cara?